Eliminar el rechazo de salida dentro del plebiscito para aprobar o rechazar una nueva constitución. Una propuesta que a muchos les escandalizará, pero viendo el detalle es bien interesante, que viene del partido La Gente, en particular del diputado de ese partido, Gaspar Rivas, y que consiste en eliminar la opción rechazo y cambiarlo por reforma constitucional. Y vamos a ver un poco el detalle de qué consiste esa reforma, porque de manera muy rápida, aunque vamos a entrar en el detalle del proyecto de ley, significa que en caso de no ganar el apruebo y ganar reforma constitucional, se eliminaría la constituyente y en el Congreso actual, con los diputados y senadores actualmente electos, habría que discutir reformas a la constitución actual sin basarse en la de la constituyente, porque esa se habría rechazado. Y dentro de esas reformas tendrían que hacerse reformas que la tendrían que aprobar el mismo Congreso actual, con la distribución de fuerzas que hay ahora, bien divididas en partes casi iguales de izquierda y derecha, para temas de salud, pensiones, educación y en realidad todas las materias que durante el estallido se estaban pidiendo antes que entrara la idea, un poco forzada, de una nueva constitución. Eso es en grandes resúmenes lo que es el proyecto, pero vamos a ver todo el detalle a continuación y si esto es bueno o malo, y si es bueno a nivel estratégico, si es realista que se apruebe y si es que en caso de aprobarse, qué significaría para el tema de la constituyente. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle al suscriptor Gabriel Lobos 24, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow, dejando el siguiente mensaje. Excelente contenido, sigue así, amigo. Bueno, muchas gracias, te lo agradezco mucho, Gabriel, y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Un proyecto presentado por Gaspar Rivas del PDG. Es algo que ha pasado muy desapercibido porque en realidad hace un poquitito más de una semana esto se presentó, pero ningún diario, ningún artículo de nada hablaron de esto. Si uno lo busca, por ejemplo, incluso buscando a Gaspar Rivas o buscando esto de eliminar el rechazo o de reforma constitucional, ningún medio lo habló. Ni uno. A mí se me pasó completamente de largo y quiero agradecer a un suscriptor que a través de Instagram del canal me envió esta información y ahí tomé conciencia y que creo que es bastante relevante. Entonces muchas gracias y recuerden también que en la descripción del video está el Instagram y Twitter del canal donde pueden intentar comunicarse conmigo para entregar noticias y una serie de otras cosas. Pero esto me lo pasaron y lo leí el artículo porque realmente es un proyecto de ley que puede tener consecuencias muy importantes. Ahora, ¿en qué consiste? Esto fue presentado el 21 de marzo de este año 2022 y dice: modifica la Carta Fundamental, o sea la Constitución, para reemplazar en el plebiscito constitucional de salida la opción rechazo por la opción reforma constitucional. Ahora, ¿qué significa esto? En la práctica, esto significaría eliminar por completo el rechazo y quedarían solo dos opciones. Opción 1, apruebo, nueva constitución, hecha en la constituyente. Opción 2, se elimina el rechazo y cambia a reforma constitucional. ¿Pero en qué consiste esa reforma constitucional? Les leo justamente lo que es, porque no es tan largo, qué significaría esto. Si en el plebiscito ratificatorio la ciudadanía se decantase por la opción de desechar la nueva constitución para reformar la actual Carta Fundamental, el presidente de la República, dentro de los siguientes 3 meses, a la comunicación de la sentencia de proclamación del plebiscito, enviará al Congreso Nacional un mensaje para reforma constitucional que modifique o introduzca a lo menos los siguientes temas: derechos sociales, recursos naturales, endeudamiento, medio ambiente, igualdad de género y pueblos originarios. Entonces, en la práctica, ¿qué significaría esto? Que en vez de tener un apruebo y rechazo, y que el rechazo, esto lo hacen por un tema estratégico, ¿no? Porque el rechazo está asociado mucho a la derecha y se ve como la mantención de todo lo actual. En vez de ser un apruebo y rechazo, se reemplazaría la opción rechazo por la opción reforma constitucional. En la práctica significaría eso. ¿Y cuál es la argumentación un poco del diputado Rivas? Que argumenta que mucha gente quería cambiar cosas y una nueva constitución, que efectivamente es cierto, pero que la constituyente se la tomaron grupos de izquierda radical y básicamente una izquierda progresista. Ahora igual vamos a tener que analizar la figura de Gaspar Rivas porque de todas maneras los argumentos que da se entiende por su origen, ¿no? Hay que tomar en cuenta, antes de que sigamos con eso, que Gaspar Rivas no es un político nuevo. Él era diputado por Renovación Nacional, era de la derecha. Y se salió de eso y después fue parte del movimiento social patriota, que no creo que sea muy erróneo decir que es un movimiento, no partido, pero que era fascista y lo es en Chile, porque son una mezcla de
conservadurismo moral muy duro, nacionalismo, pero anti-mercado, anti-políticas liberales, o sea, medidas económicas hacia la izquierda, pero con la moral y la visión ultranacionalista que usualmente se asocia a la derecha, ¿no? Que en la práctica eso es el fascismo, ¿no? Entonces fue parte de eso y eventualmente pasó al partido de la gente porque le gustó el discurso anti-izquierda y antiderecha. Y si uno lee un poco su justificación, sigue un poco con esa lógica. Por ejemplo, dice: a partir del 18 de octubre, este parlamentario vio como los chilenos demostraron su cansancio con un modelo económico neoliberal basado en el abuso, la explotación, el endeudamiento y la destrucción del medio ambiente. Y así suma y sigue, ¿no? Pero en la práctica el argumento queda más allá del origen de eso, porque insisto, como lo hemos dicho tantas veces en el canal, aunque a mí me genere muchas suspicacias el diputado Gaspar Rivas, y realmente los diputados del Partido de la Gente, el que yo conozco más negativo, digamos, por su origen, de donde viene a nivel político y particularmente por su discurso, como también del tema de haber estado en el movimiento social patriota, la buena idea hay que tomarla donde vengan, ¿no? Y en la práctica dice que como mucha gente quiere cambios, pero encuentra que la constituyente se ha ido muy radical hacia la izquierda, simplemente esto da una alternativa. Y citando un poco lo que dice, se estaría pasando de un sistema neoliberal de derecha a uno de izquierda progresista radical. Todo con su lógica, o sea, vamos dejando eso ahí, ¿no? Pero esto significaría en la práctica que se cambian las opciones por reforma constitucional y por apruebo. Entonces, si gana reforma constitucional, en vez de tener que reformar en base a lo que dijo la constituyente, queda fuera la constituyente, eso habría sido plata perdida, que tampoco es como que se esté gastando muy bien, y en el Congreso van a tener que discutir y llegar a acuerdo, y hay que recordar que el Congreso está dividido casi en partes iguales entre la izquierda y la derecha, así que la discusión sería bien distinta como ahora es en la constituyente, que está tirado más a la izquierda, y tendrían que llegar a un acuerdo para modificar la constitución actual sobre temas de derechos sociales, recursos naturales, endeudamiento, medio ambiente, igualdad de género y pueblos originarios, ¿no? Esa es un poco la propuesta que se da. Ahora, es poco probable que esto se apruebe en el Congreso, porque la derecha no creo que quiera ceder el tema del rechazo, y la izquierda se da cuenta que quiere aprobar esta nueva constitución, el de la constituyente, que esto haría que no puedan aprobar su nueva constitución. Entonces es poco probable que esto se apruebe, muy poco probable. Pero ¿cuáles serían las consecuencias si esto se llega a dar? Por un lado, es muy probable que perdería el apruebo, porque hay muchos sectores, particularmente de centro, que no les gusta la constitución actual y querían hacerle cambio o una nueva, pero ven que la que se está haciendo la constituyente es demasiado radical y no les gusta. Ejemplo de eso, por ejemplo, son los Amarillos por Chile, que a pesar de hacer críticas permanentes al tema de la constituyente, todavía dicen que no estarían apoyando el rechazo porque no les gusta la idea. Y hay que entender que, paradójicamente, por el uso de la palabra, hay tanto rechazo a la constitución actual porque se le asocia a Pinochet, que en realidad, incluso si hay personas que critiquen mucho lo que está haciendo la constituyente, como son los Amarillos por Chile o Warken, ellos igual dicen que no están buscando que el rechazo crezca y no les gusta la idea de rechazar. Entonces, con esta otra alternativa, muchos de esos centristas se sumarían a la alternativa de reforma constitucional y no ganaría el apruebo. Y tomando en cuenta que ha habido un aumento a lo largo del tiempo, aunque sigue bajo el apruebo del rechazo, a ese rechazo que ya está se le sumaría lo otro y al final pasaría al Congreso. Y en la práctica eso tendría una serie de consecuencias posibles. Opción 1. En las discusiones sale que tienen que empezar a discutir reformas, pero puede que no lleguen a acuerdo a nada y al final se quede todo exactamente igual como es ahora. Es una posibilidad muy real. Si es que se da ese tema de las discusiones, y tampoco están obligados a llegar a un acuerdo, puede que no se acuerde nada. La opción 2 es que se hagan algunos cambios que sean menores y en la práctica sea lo mismo que ahora, pero con un poco más de intervención estatal. O la tercera opción es que por algún caso, que me parece muy improbable, se llegara a cambios muy sustanciales que también dieran mayor estatismo y la serie de reformas que se hicieron, pero parece poco probable porque en el Congreso y en el Senado están divididos de maneras prácticamente iguales, y en el Senado exactamente iguales, la izquierda y la derecha. Entonces, esas son como las opciones que se daría. Entonces, la práctica es casi lo mismo que el rechazo, pero de una manera distinta y que llegaría mejor a mucha población. Aunque estoy seguro que la derecha lo va a rechazar porque van a decir rechazo, 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 y los de izquierda saben que si esto se aprobara perderían el plebiscito de salida, entonces no lo van a querer aprobar. Eso es algo realista que se ve. Pero de todas maneras, asumiendo que esto se diera, esto tampoco va a evitar que haya problemas a futuro. Eso quiero que lo tomen muy en cuenta, porque esta opción es inteligente a nivel político, es inteligente a nivel de manejo político porque va a calmar a las personas de manera temporal y se vería como el tema de las reformas. Pero de cierta manera esto caería muy similar a lo que ocurrió con las reformas de Ricardo Lagos en el año 2005 de la Constitución actual. Temporalmente la gente se calmaría,
Y por algunas décadas probablemente esto serviría de argumento. Dirían que es la constitución de Boric, igual como decían algunos que era la constitución de Lagos por la reforma. Pero de aquí les aseguro que de aquí a 20 o 30 años más probablemente tengamos una situación muy similar a la actual en que van a decir que está en la constitución de Pinochet y la misma serie de discursos y podríamos ver un déjà vu, una repetición de cierta manera de lo que estamos viendo ahora. Pero de cierta manera también da tiempo y uno nunca sabe, de repente aquí a 20 o 30 años la situación sociocultural es distinta. Pero eso que lo tomen en cuenta. Entonces, es un proyecto que es inteligente a nivel político, vale la pena decirlo. En la práctica, si ganara el rechazo, también le harían reforma, entonces no es tan distinto de lo que en la práctica ocurriría, pero esto se ve mejor a nivel de discurso. Pero aunque es una estrategia inteligente a nivel político y que además le va a dar un poco más de prensa también a los del Partido de la Gente, que, insisto, esto lo presentó Gaspar Ría y tiene solo su firma, no sé si lo apoyarán el resto del PDG, asumo que sí, ¿no? De todas maneras, es poco probable que se apruebe porque la izquierda sabe que si esto se aprobara perdería en el plebiscito de salida. Y por otro lado, la derecha no va a querer ceder la frase del rechazo y no rechazo, rechazo y todo igual. Y por eso también van a perder el plebiscito de salida. Eso es lo que probablemente creo que ocurre. Es una jugada inteligente, pero como tantas jugadas inteligentes, es difícil que se aprueben porque requieren del apoyo de sectores que no tienen interés en seguir esas jugadas inteligentes, ¿no? Vamos a ver qué ocurre en todo caso. Pero ¿qué les parece esta propuesta? Al final se eliminaría de la constituyente y en el Congreso de ahora se discutirían las cosas. Los mismos congresistas que ahora están electos serían los que tendrían que hablar sobre posibles reformas a la Constitución. Sería traspasar las facultades constituyentes al Congreso, eliminando la constituyente, y todo lo que ellos hayan hecho en la constituyente queda desechado. ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? Debería haber tres opciones, una que fuera esta, una que fuera el apruebo y otra que fuera el rechazo, o cambiar el rechazo por esto. Todo eso coméntenlo abajo y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.